¿Qué tal amigo? Bienvenido, gracias por acompañarnos a través de Panorama Católico Nicaragua. Les saluda un servidor, Denis Alaniz. El día de hoy vamos a estar hablando un temita muy importante que es el tema sobre la Biblia, generalidades del tema de la Biblia. Les recuerdo que usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Panorama Católico Nicaragua. También nos puede seguir en X, en Twitter, X o Twitter y también en Instagram, TikTok, obviamente, y también en nuestra página en Facebook para que usted esté informado sobre el caminar de nuestra Santa Iglesia Católica. Panorama Católico es un medio al servicio de nuestra Santa Iglesia y de una manera especial estamos enfocados en la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua. Si usted quiere colaborar para que la persecución en Nicaragua no apague la luz del Evangelio, no apague la luz de la verdad, usted tiene que suscribirse al canal de YouTube, tiene que apoyar este medio de comunicación. Y también puede hacer uso de la línea de WhatsApp que está disponible 1-812-514-0809. Bienvenidos. Gracias por ser parte de Panorama Católico. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Somos Panorama Católico, un medio al servicio de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estar hablando de algunas generalidades de la Santa Biblia. Por eso es importante que usted y yo nos formemos como católicos, porque en el caminar de la Iglesia, en el caminar cristiano o en este mundo existen muchas ofertas religiosas que de pronto parecen buenas, pero nosotros tenemos que aprender a identificar la verdad. La Iglesia Católica es por consecuencia
la, la depositaria de la verdad, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de este sacramento, ¿no? La iglesia es un sacramento visible de salvación. La palabra de Dios o la Biblia que nosotros saboreamos es un regalo dado por Dios, es parte del regalo dado por Dios a los cristianos, pero la tradición total está depositada en la Iglesia Católica. Por consecuencia, la Biblia es parte de esa tradición, pero la verdad total, por eso el Evangelio en San Juan capítulo 16, versículo 13 dice Jesús, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya no se van a quedar solos, yo les voy a enviar el Espíritu de la verdad que los va a ir seguir introduciendo en la verdad total. Y uno dice, ¿cómo es posible que Jesús se vaya y Él diga que nos va a enviar a un Espíritu Santo que nos va a seguir introduciendo en la verdad total? Esto es muy sencillo. Cuando Jesús se va, Jesús hace una promesa y en el día de Pentecostés envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que sigue guiando a la iglesia hacia la verdad total. O sea, uno puede decir, entonces Jesús, cuando dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad o la vida, entonces significa que ahí termina la verdad. Jesús es la verdad absoluta, el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, en la manifestación diaria de salvación hacia la humanidad, Jesús se sigue manifestando. Pero para eso dejó una iglesia. Por eso en San Mateo 16, 18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, que es Kefas en griego, en arameo es Cefas, que significa roca. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos hermanos dicen, Jesús se está refiriendo a él mismo. Jesús no se refiere a él mismo. Para eso hay que leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 47. Y dice, Jesús quedó viendo fijamente a Simón y le dijo, Simón, ya no te llamarás Simón, sino Kefas, que significa roca. San Juan capítulo 1, versículo 47. Jesús mira fijamente a Simón y le dice, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Para aquellos hermanos que dicen, Jesús cuando habla de las piedras, de la roca, se está refiriendo a él mismo. Porque de pronto nosotros estamos acostumbrados a leer un solo texto de la Biblia y ahí radica el problema, ¿no? De no comprender muy bien la Santa Biblia. Entonces, esta iglesia fundada por Cristo es la encargada de seguir introduciendo a la humanidad en la verdad total. San Juan 16, 13, yo me voy, pero el Espíritu de la verdad los seguirá introduciendo en la verdad total. ¿Y cómo el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia? Eso nos lo aclara el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 28, cuando dice, cuiden de la iglesia. Hablo otra vez, la iglesia, ahí está hablando San Pablo. Cuiden de la iglesia cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo como obispos para apacentar la iglesia que él adquirió con su propia sangre. Escuchen bien la contundencia con la que habla el apóstol San Pablo en Hechos 20, 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Anótelo, léalo, búsquelo en su Biblia. Y dice el apóstol San Pablo, cuiden de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia fundada por Cristo, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de la verdad, para apacentar la iglesia que él adquirió con su propia sangre. Jesucristo es el fundador de la iglesia, del corazón de Cristo en el Calvario, cuando el soldado abre el costado de Cristo, ahí nace la iglesia, nace la Eucaristía y el bautismo. Pero esta iglesia sostenida y fundada por Cristo también tiene el Paráclito, el que la guía, el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu para guiar a la iglesia ha puesto a los obispos, Hechos 20, 28. Pero ¿por qué el Espíritu Santo pone a los obispos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el interés del Espíritu Santo de poner obispos a cargo de la iglesia? Versículo, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, ahora ya no es el 28, el versículo 29 dice, porque después de mí vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El Espíritu Santo entonces viene y dice, vamos a poner a los obispos, ¿por qué? Porque si no están los obispos a cargo de la iglesia, vendrán lobos rapaces predicando en nombre de Jesús y diciendo, oh, vete para acá, esta es la iglesia. Esta es la iglesia fundada por el Señor. Deja la iglesia fundada por Cristo. Deja la iglesia católica. Deja la iglesia que Jesucristo adquirió con su propia sangre y vente para mi changarrito.
porque vendrán lobos rapaces. Y el lobo nunca llega disfrazado de enemigo, llega con una Biblia debajo del brazo, siempre. Eso es muy importante que nosotros lo identifiquemos como católicos. Ahora, estoy hablando en el sentido propio de la catolicidad, ¿no? De la ortodoxia de la fe, de la iglesia fundada por Cristo. Sin embargo, van a existir enemigos también generalizados, ¿verdad? Como el comunismo, la ideología del género, el capitalismo. Van a existir muchas corrientes filosóficas, ideológicas, anticristianas, que van a atentar contra el cristianismo. Y vamos a hablar algunos temas generales de la Biblia para que nosotros vayamos entendiendo esta verdad. Por eso le decía, es muy importante que leamos la Biblia. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Gracias por continuar con nosotros a través de Panorama Católico. Les recuerdo, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Denle seguir también en TikTok, en Instagram, en X o Twitter y también en Facebook. De esta manera usted nos ayuda a vencer la censura impuesta a la Santa Iglesia Católica en Nicaragua. Panorama Católico es una iniciativa laical, en respaldo a la iglesia perseguida de Nicaragua. Para aquellos enemigos de la libertad de expresión, para aquellos amigos del comunismo que dicen, uy, este Panorama Católico no está suscrito a ninguna diócesis. Iniciativa laical, me lo permite mi Santa Madre Iglesia, me lo permite el derecho canónico y por ser católico y bautizado, Romanos capítulo 3, versículo 6, injertado en el cuerpo místico de Cristo, tenemos los laicos derechos. Y obviamente que la Iglesia siempre ha defendido la libertad de expresión, la libertad religiosa. Quienes tratan de prohibir, imagínense, es incomprensible que mucha gente llamándose cristiana quiera a veces coartar la libertad de expresión. No es eso, sino es el servilismo que existe de algunos elementos, estoy hablando de Nicaragua especialmente, que se arrodillaron ante el ídolo del poder para decirle a Cristo, no nos importa Cristo, nos importa más servir al régimen sandinista que existe en Nicaragua. Un montón de gente, ¿no? Un montón, unos cuatro ahí, que se han arrodillado, que perdieron la dignidad de cristiano y se arrodillaron, se olvidaron de que son cristianos, se olvidaron que el evangelio es anunciar a Cristo y denunciar el mal. Ok, cada vez que usted le da un like, colabora con este programa, está apoyando a la libertad religiosa de Nicaragua, está apoyando a la libertad de expresión. Por consecuencia, ser parte de Panorama Católico es un gran honor, como dice el canto.
pertenecer, ¿no? Al cuerpo místico de Cristo, especialmente en estos momentos de persecución. Ok. Como les dije, vamos a estar hablando un poquito sobre la Biblia. Estaba recibiendo pues, algunos comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp. Recuerden, 1-812-514-0809. 1-514-0809. Y gracias, ¿no? Gracias a las personas que se nos están uniendo a esta transmisión. Vamos a estar hablando generalmente, ¿no? Sobre lo que es la Biblia. El fuego que en su sangre está, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. Primer punto que me gustaría tocar de este tema. ¿Todas las Biblias son iguales? Este es un tema muy importante porque de pronto nosotros decimos, oh, estoy leyendo la Biblia o estoy yendo hasta el grupo y es lo mismo, es el mismo Dios, me hablan de Dios, me hablan bonito, me leen la Biblia. Todas las Biblias son iguales. ¿En serio? ¿Todas las Biblias son iguales? No todas las Biblias son iguales. Y voy a poner tres ejemplos fundamentales. Los tres ejemplos que me demuestran que no todas las Biblias son iguales. Y que yo para referirme a la palabra de Dios debo tener una Biblia que sea una edición dada por la Santa Iglesia Católica y en todo caso alguna congregación que han retomado las versiones católicas para un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es bueno. Número 1. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 73 libros. La Biblia tiene 73 libros. Ese es un dato que nosotros tenemos que conocer. Si alguien viene a predicarle con una Biblia, usted diga, hermanito, disculpe, ¿cuántos libros tiene su Biblia? Oh, mi Biblia tiene 66. ¿Y por qué su Biblia tiene 66 si la Biblia debe tener 73 libros? ¿Porque es una Biblia incompleta? Parece la Biblia, es normal, se ve bonita, se ve maravillosa, anda muy bien vestido, pero no es una Biblia que yo debo escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser adulterada. Dice el Evangelio, al que le quite una coma o un punto a la Biblia, Dios le quitará el reino de los cielos. Así de grave es quitarle un libro a la Biblia. El que le quite un punto, una coma, un libro a la Biblia, dice que Dios le quitará la posibilidad de irse al reino de los cielos. Entonces la Biblia completa de los 20 siglos que tiene el cristianismo es de 73 libros. Entonces ustedes me dirán, ¿y qué pasa entonces con las Biblias que usan nuestros hermanos no católicos que están incompletas, que le faltan 7 libros? Ok, ¿de dónde viene ese error? Ese error nació en el año 1517 con un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico alemán, era de Alemania. Era un monje católico. Y él vino y dijo, no me gustan estos 7 libros de la Biblia del Antiguo Testamento y se los arrancó a la Biblia. Ahora, pregunta, ¿quién mandó a Martín Lutero a quitarle esos 7 libros de la Biblia? ¿Quién lo mandó? Nadie. Entonces dice la palabra de Dios que el que le quite una coma, un libro, una palabra a la Biblia, dice que Dios le quitará la posibilidad de salvarse. Imagínense ustedes qué duro es esto, ¿no? Entonces, Martín Lutero, al quitarle los 7 libros a la Biblia, está cometiendo un pecado gravísimo y por consecuencia ya no tiene derecho a la salvación. Es lo que el Evangelio me dice, que el que le quite una coma a la Biblia, una palabra, pierde el derecho a la salvación. Eso sucedió en el año 1517. A partir de ahí, las corrientes luteranas empezaron a quitarle esos 7 libros al Antiguo Testamento, no al Nuevo, al Antiguo Testamento, pero Martín Lutero también quitó 5 libros del Nuevo Testamento, si ustedes no lo sabían. O sea, Martín Lutero no solamente le quitó 7 libros al Antiguo Testamento, le quitó 5 libros al Nuevo Testamento. ¿Por qué?
Porque la Biblia tiene 73 libros, está dividido en dos partes. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. A los 46 libros del Antiguo Testamento, Martín Lutero le quitó 7, o sea, solo dejó 39. Y a los 27 libros del Nuevo Testamento le quitó 5, o sea que solamente dejó 22. Sin embargo, algunos seguidores de Martín Lutero, al darse cuenta del error que había cometido Martín Lutero, volvieron a poner los 5 libros del Nuevo Testamento a la Biblia y siempre quedó en 27 libros. Pero eso es un error que no lo cuentan nuestros hermanos cuando hablan de los libros apócrifos. No cuentan este error ni cuentan quién lo hizo. Dice, oh, los católicos son una Biblia porque tiene libros apócrifos. No, la Biblia siempre ha tenido 73 libros. Quien le quita libros a la Biblia es Martín Lutero en el año 1517. ¿Con el permiso de quién? De nadie. Pero no solamente le quitó 7 libros al Antiguo Testamento, le quitó 5 al Nuevo Testamento. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Eso sucedió en Alemania en 1517. ¿Por qué sucedió esto? Por una cuestión política. Los reyes de Inglaterra, perdón, de Alemania, los reyes de Alemania odiaban al papa de ese tiempo, que era el papa Honorio. Entonces, los alemanes querían deshacerse de la Iglesia Católica y desaparecieron todos los templos católicos de Alemania. No solamente fue que Martín Lutero fundó el luteranismo y que le quitó 7 libros del Antiguo Testamento y 5 del Nuevo Testamento, no solamente eso. También Martín Lutero se unió a los príncipes alemanes y se robaron todas las catedrales, todas las universidades, todos los institutos y empezaron a perseguir a los sacerdotes y obispos que no quisieron hacerse luteranos o protestantes. Porque de pronto a mí me cuentan una versión bonita, no, oh, Martín Lutero empezó a leer la Biblia. Martín Lutero no empezó a leer la Biblia, Martín Lutero empezó a perseguir a los católicos que no quisieron convertirse al protestantismo junto a los reyes, a los príncipes de Alemania. Y se robaron todas las propiedades que eran de la iglesia. Esa es la versión real de la historia, ¿no? Eso sucedió en el año 1517 en Alemania. Lo que hicieron fue nacionalizar a la iglesia y dijeron, ya no vamos a obedecerle al papa, ya no vamos a obedecerle a estos obispos, ya no vamos a obedecerle a estos sacerdotes, los vamos a sacar y el que no quiera convertirse lo vamos a meter preso. Y empezaron a meter presos a sacerdotes, obispos, ¿verdad? Cuando alguien habla de que la iglesia ha sido perseguidora, nunca habla de la persecución que sufrió la iglesia de parte de los primeros protestantes de la historia, de Martín Lutero y de los reyes de Alemania, no de todo el pueblo, porque no fue el pueblo alemán que persiguió a la iglesia, porque el pueblo era católico, sino de los reyes, de Martín Lutero y de quienes fundaron el protestantismo. Eso es muy importante conocerlo, hermano, eso es muy importante. El contexto donde Martín Lutero saca a algunos alemanes de la Iglesia Católica se da en un contexto de persecución, donde los obispos y los sacerdotes de la Iglesia fueron perseguidos por no obedecer a los reyes. Nosotros podemos poner un ejemplo clarísimo de Nicaragua hoy en día. ¿Qué sucede en Nicaragua? En Nicaragua existen dos dictadores, una pareja de dictadores, dos ancianos, uno se llama Daniel Ortega y la señora se llama Rosario Murillo. Son anticristianos, anticatólicos, son perseguidores. Han metido preso a 3 obispos, expulsado a 5, metieron preso a 30 sacerdotes y expulsaron a 130 hasta el día de hoy, y a todas las religiosas que se les cruzan en el camino las expulsan del país. Se han robado escuelas, institutos, radios, televisores, y ahorita se acaban de robar el Instituto Católico de Jinotepe de las hermanas Josefinas. Se lo robaron descaradamente para ponerle el nombre de un paramilitar. Esa persecución, entonces, los obispos y sacerdotes de Nicaragua, los que aún están ahí, tienen que estar queditos sin decir media palabra a los dictadores. ¿Por qué? Porque tienen que aparentar que están con ellos. Y algunos están con ellos, en el caso de Rafael Río, en el caso de Antonio Casco, que ya pues dejaron de ser cristianos católicos, porque el cristiano desde el momento que traiciona a Cristo y se arrodilla ante un dictador, deja de ser católico. La gracia ya no reside en él. Eso lo dice la Santa Madre Iglesia, lo dice el Catecismo. Quien atenta contra la autoridad de la Iglesia automáticamente queda excomulgado, aunque nadie se lo haya dicho. Desde el momento que ellos se arrodillaron ante el ídolo del poder, ante los criminales,
Ortega y Murillo, dejan de ser católicos, aunque sigan celebrando, dejan de ser católicos, dejan de ser ministros del Señor. Ok, esto que está sucediendo en Nicaragua sucedió en 1517, pero en Alemania. Y todos aquellos católicos que no se convirtieron al protestantismo, entonces los empezaron a perseguir. Y todas las iglesias, ahí no solamente se robaron a las instituciones de formación, sino las parroquias, las catedrales se las robaron y expulsaron a los sacerdotes que permanecían fieles a Cristo y al Papa. Eso sucedió en Alemania. En medio de esa persecución, Martín Lutero dijo que Dios le había revelado que había que quitarle 7 libros al Antiguo Testamento y 5 al Nuevo. Repito, los seguidores de Lutero se dieron cuenta del gran sacrilegio que estaban cometiendo contra la Santa Biblia y agarraron los 5 libros que Martín Lutero le había quitado al Nuevo Testamento y los volvieron a incluir. Eso sucedió en 1517 en Alemania. ¿Qué sucede en Inglaterra? En Inglaterra hay un rey que se llama Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado con su esposa por la iglesia, pero no quería a la esposa. Quería a una chica que se llama Ana de Bolena, una chica de 15 años. El rey tenía a su esposa, pero se enamoró de una cipotita, de una chica de 15 años, y le dijo al papa que lo que quería que lo divorciara. En la iglesia no existe el divorcio. Entonces el papa le dijo, no señor, usted puede ser el rey, pero no lo vamos a divorciar. Entonces él, enojado y furioso con el papa, fundó su propio changarro. Se llama el anglicanismo. Esta iglesia la nacionalizó y empezó también a perseguir a los obispos y sacerdotes que seguían fiel a Cristo. Entonces dice, los sacerdotes y obispos deben ser fiel al rey, no al papa. Y nace la nueva corriente protestante que se llama anglicana. Y como el mero jefe de los anglicanos es el rey, él mismo se divorció, sacó a la esposa y se casó con Ana de Bolena. Después Ana de Bolena, como era una chica, se enamoró de otra persona y entonces vino el fundador, ¿verdad?, de la iglesia anglicana y la mandó a matar, le cortó la cabeza. De ese adulterio y criminal, Enrique VIII, nacen nuestros hermanos anglicanos. ¿Qué les parece? ¿Qué origen más tenebroso y oscuro? Sucedió en Inglaterra en el año 1530. ¿Usted no me cree? Métase a Google y lea la historia. Solo entra a Google y dice, ¿quién fue Enrique VIII? ¿Quién es el fundador? ¿Quién era la esposa de Enrique VIII? ¿Por qué Enrique VIII mató a su segunda esposa? Y es el fundador, ¿no? Imagínense ustedes. Yo no entiendo cómo muchos hermanos a veces defienden unas verdades indefendibles. Dicen, el Evangelio. ¿El Evangelio? ¿De verdad? Martín Lutero asesinó a muchos católicos durante la persecución en 1517 en Alemania. Enrique VIII torturó a los obispos y sacerdotes que no quisieron hacerse anglicanos, 1535, en Inglaterra. Ok. Pero ¿qué sucede en Suiza? En Suiza hay otro señor que se llama Juan Calvino. Juan Calvino era un hombre que tenía mucho poder. Entonces Juan Calvino dijo, yo tampoco quiero ser católico, ¿verdad? Y fundó la tercera corriente protestante que se llama el calvinismo. Pero Juan Calvino era muchísimo más criminal que Martín Lutero y Enrique VIII juntos. Juan Calvino mandaba a quemar vivo a los sacerdotes, obispos y católicos que no quisieran hacerse protestantes calvinistas. En el año 1550, en Suiza. Y de ahí nacen las 3 corrientes, calvinistas, luteranos y anglicanos. De ahí nacen todas las demás corrientes. Después vienen de los luteranos y de los anglicanos, nace una tercera corriente protestante, ¿verdad?, que se llaman los episcopalianos. La iglesia episcopal, ¿dónde tiene su sede? Está aquí en Estados Unidos. ¿Por qué se llaman episcopales? El anglicanismo tiene como máximo líder de su iglesia al rey, pero al venir a Estados Unidos ya no es el rey el jefe, entonces se cambiaron el nombre, ya no se llaman anglicanos, se llaman episcopales, la famosa iglesia episcopal. Y de ahí nacen otras corrientes, se les conoce como las iglesias protestantes históricas. Pero de esas 3 corrientes, anglicanismo, luteranismo y calvinismo, de ahí nace el gravísimo error
que a la Biblia hay que quitarle 7 libros al Antiguo Testamento. De esas tres corrientes, que ya conté su historia a grandes rasgos, nace que a la Biblia hay que quitarle 7 libros. Y ahí nace el problema. ¿Por qué? Porque el que le quita una palabra, una coma a la Biblia, entonces Dios le quitará el derecho a entrar al reino de los cielos. Eso es muy importante que lo sepamos. Esa es la primera gran diferencia entre una Biblia que viene desde la tradición de los apóstoles y desde el concilio de Éfeso 350 y confirmado con el credo niceno-constantinopolitano, precisamente en el credo de Nicea, porque el credo de Nicea así se llama, credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que reafirma que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y que la Biblia va a tener 73 libros. Entonces, si alguien a mí me dice, mire, esto lo dice la Biblia, entonces yo siempre cuestiono esto. ¿Y usted sabía que esa Biblia que usted tiene la ha cuidado, preservado y defendido durante 2000 años la Santa Iglesia Católica? Dice, no, no lo sabía. Oh, pues en el año 350, en el Concilio de Éfeso, esta Santa Iglesia es la que define como canónicos, o sea, santos, los 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Quién intenta dañar a la Biblia? Martín Lutero en el año 1517, unos 1500 años después de que Cristo ya ha fundado a la Iglesia. En el año 1950 vienen otras corrientes que se le conoce como las sectas. No, ya de 1950 para acá es un desastre, ¿no? Cada quien, Dios le reveló que fundara su changarrito y cada quien le hace lo que le da la gana. Es un problema más serio lo que sucede en los últimos 50 años. Hasta el año 1950, las iglesias protestantes habían mantenido una cierta comunión, por lo menos como iglesia. Pero a partir del año 1950 hacia acá, la Biblia se convierte en un papel mojado, en un papel periódico para cualquiera. Agarra la Biblia, la lee, la interpreta, dice que Dios le reveló y van haciendo changarritos de changarro. No me gustó, me peleé con el pastor y va y hace su changarro. Un problema serio, ¿no? Sobre lo que es la Santa Biblia. Esa es la primera diferencia. La primera diferencia es que la Biblia tiene 73 libros y a las demás Biblias le faltan libros. Primera diferencia. Segunda diferencia. ¿Cuál es la segunda diferencia entre una Biblia que está completa, verdadera y auténtica con una Biblia que está adulterada? El nombre. En el Antiguo Testamento, el griego utiliza el tetragrama de las 4 consonantes de la palabra Yahvé. Yahvé es una palabra en hebreo, en griego, que significa yo soy. Pero se utiliza un tetragrama porque el alfabeto de los judíos solamente tiene, ¿qué? Solamente las consonantes, no solamente las consonantes, no tiene vocales. Entonces el tetragrama de la palabra Yahvé son 4 consonantes y no se utilizan las vocales. Por consecuencia, ese tetragrama que es Yahvé significa yo soy. Pero la diáspora, los judíos que tuvieron que salir al exilio, empezaron a utilizar la palabra Adonai, que es una palabra que significa Señor. Adonai. Ya entonces empiezan a utilizar las vocales. Eso solamente lo utilizan los judíos en la diáspora, en el exilio, ¿no? Entonces, los sabios judíos, unos 300 años antes de Cristo, se reúnen unos sabios judíos y empiezan a tratar de ver el nombre de Yahvé y definen que el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, pues Yahvé, que Yahvé no es un nombre, sino es una palabra que significa yo soy. Eso está en el libro del Éxodo, oye, yo soy, capítulo 3, versículo 14, yo soy. Cuando a Moisés le preguntan, ¿y quién te manda? Entonces él dice, me manda Yahvé, o sea, yo soy y yo soy el que estoy, soy el que soy. Eso significa la palabra Yahvé. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ok. En todo el Antiguo Testamento, en el griego en el cual fue escrito la Biblia y aún el griego popular en el que se escribió el Nuevo Testamento, porque hay griego antiguo y griego popular, todo el Antiguo Testamento fue escrito en griego antiguo.
Entonces el griego utilizaba la palabra, el tetragrama de Yahvé. Y la diáspora utilizaba la palabra Adonai. Ok. En el año 800 después de Cristo, hubo un grupo que estudiaba la Biblia que se llaman los masoretas. Los masoretas vinieron y dijeron, hemos descubierto el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, y agarraron el tetragrama de las 4 consonantes de la palabra Yahvé y le metieron las vocales de la palabra Adonai. Y sonaba más o menos como Jehová, más o menos, pero es una mezcolanza errónea, eso no aparece en la Biblia. El nombre original en el Antiguo Testamento es un tetragrama con 4 consonantes que es Yahvé. La palabra Adonai solo se utilizaba en la diáspora. Pero este grupo de los masoretas agarraron las vocales de la palabra Adonai y las introdujeron en el tetragrama y sonaba más o menos Jehová. En el año 1950, entonces vinieron nuestros hermanos ya protestantes y dijeron, hemos descubierto el nombre de Dios es Jehová. Jehová no existe. No existe porque es una mezcolanza errónea de la palabra, de las vocales de Adonai con el tetragrama de la palabra Yahvé. La palabra Jehová no existe. En la Biblia no existe. Ni en el griego antiguo, ni en el hebreo, ni en el arameo. No existe la palabra. Por consecuencia, utilizar la palabra Jehová en la Biblia es un apócrifo, es un irrespeto a Dios. Utilizar una palabra que no existe, que es una mezcolanza del tetragrama con la palabra Adonai. Eso sucedió en el año 800 después de Cristo, con este grupo de los masoretes. Esa es la primera o las dos grandes diferencias. Primero, la Biblia debe tener 73 libros. Y la segunda razón es que la palabra Jehová no existe en la Biblia. No existe en los textos originales, no existe. O sea, no es una cuestión de controversia, es que no existe. La palabra empezó a nacer en el año 800 después de Cristo, en una mezcolanza en el tetragrama de las 4 consonantes de la palabra Yahvé con las vocales de la palabra Adonai. Estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Ya para una clasecita, pues, doy clase los jueves y no cobro muy caro. Bueno, tendríamos que sentarnos a hablar de historia, de Biblia y con una pizarra para irles explicando más plenamente. Estoy hablando a grandes rasgos. ¿Qué sucede con la Biblia ya con los grupos, por ejemplo, los testigos de Jehová? Entonces la Biblia de los testigos de Jehová ni siquiera es una Biblia. Es una versión adulterada de la Biblia. Eso no es Biblia. Es una versión adulterada, o sea, descaradamente adulterada. Si alguien sabe un mínimo de la Biblia, un mínimo, poquito, alguien que haya medio estudiado algo, que se haya sacado un curso de esos libritos de 10 páginas, y sabe por lo menos leer a grandes rasgos la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia de los testigos de Jehová no es Biblia. Es una mezcolanza, es un apócrifo, es todo menos Biblia. Cambiaron las versiones de la Biblia de una manera descarada. Y voy a poner 2 ejemplos. Si usted agarra una Biblia de los textos originales, una Biblia completa de 73 libros, y lee San Mateo capítulo 16, versículo 18, va a decir, tú eres Kefas. Vinieron los testigos de Jehová y cambiaron la palabra de Kefas y le pusieron congregación. Punto. No les gustó la palabra iglesia como tal. Jesucristo fundó una iglesia sobre Pedro, la roca. Griego Kefas, arameo Cefas, roca. No les gustó. La cambiaron y le pusieron congregación. Y alguien que no sabe de Biblia lee y dice, qué bonita es la palabra de Dios. No, es una adulteración de la verdad. Es una adulteración de la verdad. Segundo ejemplo. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18. La palabra original es los que somos salvos. Para los que somos salvos, la cruz de Cristo es poder de Dios. Primera a los Corintios 1, 18. Para los que somos salvos, la cruz de Cristo es poder de Dios. ¿Verdad? Nuestros hermanos, testigos de Jehová y otras congregaciones, quitaron la palabra cruz. ¿Por qué? Porque no creen en la cruz. La quitaron literalmente. La quitaron de primera a los Corintios 1, 18. La quitaron. Y solo pusieron porque el poder de Dios es poder de Dios.
Y la quitaron. Eliminaron la palabra cruz. La eliminaron. La quitaron. Y como solo es una palabra y alguien que no sabe de Biblia, se traga la mentira. Entonces, tenemos que aprender a identificar eso nosotros y ser muy astutos, muy inteligentes, ¿no? Y no les estoy diciendo, créanme, agarre una Biblia que tenga 73 libros y agarre una Biblia, Testigo de Jehová, y compárela. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18, y me dice si estoy equivocado. Agarre una Biblia eh, católica, una Biblia que tenga 73 libros, y una Biblia, Testigo de Jehová, y compare San Mateo capítulo 16, versículo 18, y se van a dar cuenta que quitaron la palabra Kefas. Y después me cuentan. Compárelo, hágalo usted en su casa. Ok, esos son los grandes errores. Y hay otros errores, por ejemplo, el Salmo 51, versículo 7 dice, tú ves que malo soy de nacimiento y pecador desde el vientre de mi madre. Versículo 9, rocíame con agua, que habla sobre el pecado, ¿no? Sobre el pecado original y que los niños deben ser bautizados. Salmo 51, 7, tú ves que malo soy de nacimiento. Todas las Biblias, a excepción de la Biblia de la Iglesia Católica, quitaron ese texto y ese texto aparece en el versículo 5. ¿Cómo hicieron? No lo sé. Pero si usted agarra una Biblia católica de 73 libros y agarra cualquier otra Biblia, incluyendo las iglesias históricas, de los teólogos protestantes, y compara Salmo 51, versículo 7, de las dos Biblias se va a dar cuenta que no son lo mismo, porque la iglesia conserva los textos originales y ellos lo cambiaron. No todas las Biblias son iguales. Ese es el tema de hoy. Pero para eso, repito, hay que tener un poco de conocimiento. Y si usted tiene duda, agarre la Biblia y compárela. No más. Métase. Deje un poquito el fanatismo en las redes sociales y estudie un poco sobre la fe. Cuando nosotros aprendamos a amar nuestra fe y a conocer nuestra fe, entonces no nos van a decir cualquier cosa. Y repito, no se trata de humillar al hermano, se trata de orientarlo. No se trata de humillar a nadie. Se trata de orientarle en la fe, de ayudarle en la fe. No se trata de maltratar al otro. No, eso es un error también. Se trata de ayudarle, corregirle en la fe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la guerra. Es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado. Gracias por continuar con nosotros a través de Panorama Católico. Les voy a pedir que vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que le den compartir esta transmisión, que le den like, que inviten a sus amigos a ser parte también de Panorama Católico. Estamos presentes también en Instagram, en X o Twitter. Estamos también en Facebook. Y de una manera especial les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den seguir aquí a las transmisiones de Panorama Católico. El tema de hoy que estábamos hablando es, hablemos sobre la Biblia, ¿no? Es un tema muy importante en estos tiempos. Vamos a estar haciendo estos programas más seguido porque de pronto hemos perdido, ¿no?, la comunicación real, y vamos a estar hablando de esta temática sobre la Iglesia Católica y especialmente desde la Biblia.
Panorama Católico transmite desde la ciudad de Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos. Recuerden que la palabra católico significa universal. La palabra católico es una palabra en griego. Es una palabra griega, el catolicón o católica en griego, que significa universal. Cuando nosotros nos vayamos formando, vamos a aprender a conocer entonces la verdad a través de nuestra Santa Iglesia Católica. Si ustedes tienen una sugerencia de algún tema que quieran que expliquemos acá en Panorama Católico, con mucho gusto, ¿no? Solo vamos a pedirle que busque su Biblia, lapicero y cuaderno, porque la idea de esta catequesis es que ustedes aprendan. Es que usted aprenda algo de la Biblia, no solamente que escuche, que aprenda, que compre su Biblia. No tiene su Biblia, cómprela, busque su parroquia, busque un lapicero, un cuaderno, haga preguntas, trate de formarse. Esa es la idea, porque la gente sin información, la gente es propensa a creer cualquier cosa. Y cuando nosotros no nos formamos, somos propensos a creer en cualquier cosa. Hay que formarse desde la Biblia, pero en la Iglesia Católica. Ok. Voy a invitarlos a hacer una oración para que finalicemos esta transmisión el día de hoy. Invitarlos para la próxima, invitarlos siempre a nuestro canal de YouTube Panorama Católico Nicaragua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de todos los bienes, ven luz del corazón. Ven, oh tú, el mejor consolador, ven dulce huésped del alma, ven dulce refrigerio. En el trabajo eres descanso, en el llanto eres consuelo, en el fuego eres alivio. Oh luz dichosísima, inunda de tu resplandor lo más íntimo de tus fieles. Sin tu auxilio nada hay puro en el hombre, nada hay inocente. Lava lo que está sucio, riega lo que está árido, sana lo que está enfermo. Convierte al duro y al rígido, inflama al que está tibio, encamina al extraviado. Danos el mérito de la virtud, danos la alegría de la salvación, danos el gozo eterno. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Su fuerza es la de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra.